Bienvenidos en la jornada internacional titulada Memoria e Identidad en el centenario de Karol Wojtyła, San Juan Pablo II, organizada con el motivo del centenario de su nacimiento, pero también es el 15 aniversario, fue en abril, de su fallecimiento. Los últimos 100 años han sido excepcionales en la historia. El mundo es totalmente distinto que hace 100 años, pero también es totalmente distinto que hace 15. Entonces es un momento muy propicio para recordar la figura de Juan Pablo II, su visión de la historia, su visión del mundo en el que vivía y el que cambió por completo. Bueno, sobra decir que el mundo es totalmente distinto que hace un año, ¿no? Por eso nos reunimos de forma virtual en el nuevo aula magna de la universidad, que es el espacio para webinarios en Zoom. Tiene sus ventajas, que permite llegar a muchas personas que ni siquiera se encuentran en Pamplona. De hecho, hoy contamos con presencia de catedráticos. Unos están en Varsovia, uno está en Roma, uno está aquí en Pamplona y estamos juntos sin la necesidad de desplazarse. Tiene sus desventajas también, porque esos encuentros presenciales es de lo más rico que tienen eventos científicos, pero bueno, nos tenemos que adaptar a la nueva realidad. Les voy a presentar brevemente el programa de la jornada. Vamos a tener 2 sesiones sin descanso en medio. La primera sesión va a contener 2 intervenciones. La primera a cargo del profesor Pablo Pérez López, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra, aunque los primeros muchos años de su carrera iniciales transcurrieron en la Universidad de Valladolid. Ahora mismo es director del Departamento de Historia del Arte y Geografía de la Universidad y director científico del Instituto Cultura y Sociedad y también del Grupo de Investigación en Historia Reciente. Esas 2 entidades son las organizadoras de esta jornada. Su investigación se centra en la historia cultural, historia comparada de Europa, de diferentes países europeos y sobre todo la historia de la transición española hacia la democracia. Su intervención va a versar sobre el contexto en el cual Karol Wojtyła y luego Juan Pablo II vivió, trabajó y el cual formó y le dio una forma totalmente distinta, ¿no? La segunda intervención a cargo del profesor Paweł Skiewiński, catedrático de Historia Contemporánea también, pero de la Universidad de Varsovia, quien es experto en historia comparada contemporánea de Polonia y España. Se podría decir que unos buscan un reflejo suyo en la historia del otro, lo cual es un campo de investigación muy rico. Es vicedirector del Centro del Pensamiento de Juan Pablo II en Varsovia. Publica tanto en España como en Polonia y creo que es crea una gran aportación en el conocimiento mutuo entre ambos países. Su intervención ayudará a entender el pontificado de Juan Pablo II en su dimensión política, porque no podemos olvidar no solamente fue el líder religioso de la Iglesia Católica, pero también fue el jefe del Estado y un actor muy influyente en la política internacional. Luego tendremos tiempo de debate para que los participantes puedan plantear preguntas tanto en el chat como conectando el micrófono. Hay una función de levantar la mano, entonces agradecería que lo hicieran para tener un control para que no empecemos a hablar todos a la vez.
aunque si vemos que hay muchas preguntas, sí que vamos a pedir que los escriban en el chat y las vamos a pasar a los ponentes. La segunda sesión también tendrá 2 intervenciones. La primera a cargo del profesor Don Kazimierz Ginter, catedrático de Historia de la Liturgia en la Pontificia Universidad de Santa Cruz en Roma. Profesor Ginter va a hablar de un aspecto quizás el menos conocido del pontificado de Juan Pablo II, pero de los más relevantes, que es su visión de lo que él llamó pulmón oriental de Europa. Fue elegido papa en tiempos cuando Europa estaba dividida por el telón de acero y lo que estaba detrás de ese telón está oculto a la opinión pública occidental, de ahí ese desconocimiento de esta realidad, pero fue uno de los pilares. La relación con la cristiandad detrás del telón, que es de donde él venía, de ese país lejano, era uno de los pilares de su pontificado. El profesor Don Ginter es catedrático en Historia de la Liturgia, trabaja Historia de la Liturgia especialmente en el mundo oriental. La última intervención, la última ponencia, será a cargo del profesor Jan Zaren de la Universidad de Varsovia y catedrático en Historia Contemporánea, director del Instituto del Legado del Pensamiento Nacional de Roman Dmowski e Ignacy Jan Paderewski de Varsovia. Sin nada más por mi parte, creo que podemos empezar la sesión con la ponencia del profesor Pablo Pérez López. Entiendo que va a tener un PowerPoint. Sí, ya está cargado. Así que le doy la palabra. Muy bien, muchas gracias. ¿Se me oye bien? Sí. Entonces, gracias a la profesora Anna Dulska por su amable presentación, gracias a los ponentes que van a participar en esta jornada que hemos organizado con mucha ilusión y con mucho gusto. Dentro de la historia contemporánea uno puede encontrar episodios que animan y episodios que no animan tanto. Personas que inspiran y personas que lo que inspiran es unas veces compasión y otras veces un lamento, ¿no? Por lo que a veces deja como herencia la historia humana. El caso de Juan Pablo II, para los que fuimos contemporáneos suyos, cosa que no le ocurre a muchos de los que asisten, que nacieron ya después de su fallecimiento o nacieron justo en un momento en que no les dio tiempo a ser conscientes de qué fue la trayectoria vital de Karol Wojtyła a Juan Pablo II, pienso que acercarles al conocimiento de este personaje que ha marcado, uno de los que más han marcado el siglo XX, y conocer lo que ha hecho es de esas cosas que animan e inspiran, ¿no? Por eso queríamos de alguna manera conmemorar el centenario de su nacimiento en 1920. Aquí en Navarra somos conscientes de que coincide con el centenario del Club Atlético Osasuna, que es una cosa a la que se le da mucha más importancia en la ciudad, pero que desde el punto de vista de la historia universal parece tener menos. Y celebrar esto nos parecía que la mejor manera era hablar desde distintos puntos de vista sobre él, sobre su persona, sobre sus realizaciones, sobre qué hizo. Entonces yo trazaré un marco, perdón, hablando de Juan Pablo II y su tiempo, ¿no? La cuestión de la relación entre el cristianismo y el tiempo es siempre complicada. Por una parte, Jesucristo es un ser temporal, es un hombre, ¿no? Por otra parte, Jesucristo dice de sí mismo, y los creyentes lo afirmamos así, es el Hijo de Dios, por tanto está fuera del tiempo, ¿no? Vive en una dimensión distinta. Uno de los hombres que reflexionaron con más profundidad en los tiempos antiguos sobre el cristianismo y la historia, Agustín de Hipona, San Agustín, un catedrático de retórica, decía que los tiempos cambian, no en vano son eso, tiempos. Y justamente esta es una verdad que es fundamental tener presente para comprender la tensión dialéctica, la contradicción que existe siempre entre el contacto entre Dios, lo eterno, y el hombre, lo temporal.
Esto acompaña la vida misma de la Iglesia. De la misma manera que Jesucristo es al mismo tiempo un ser temporal y atemporal que habla de que su reino en realidad no es este mundo, su vida tiene consecuencias en este mundo, tiene consecuencias en la vida temporal y consecuencias muy importantes, pero son unas consecuencias que no tienen la finalidad en el mundo temporal. Una cosa parecida le ocurre a la prolongación de la presencia de Jesucristo en la tierra, que es la Iglesia. La Iglesia tiene siempre una relación paradójica, difícil, complicada, con lo temporal. Nunca está cómoda en lo puramente temporal. De la misma manera que no puede estar cómoda la temporalidad en la presencia de la eternidad. Supone, diríamos, un paso que para nosotros, desde nuestro punto de vista, es muy difícil de comprender. Y justamente reflexionar sobre esto es uno de los objetivos de esta sesión. La Iglesia, en definitiva, por ser una realidad en parte atemporal, por ser la presencia de Jesucristo, y en parte temporal, por ser la realidad de la vida de hombres, empezando por el propio Jesucristo, que es hombre realmente, la Iglesia por una parte no cambia y también cambia. Cambia sobre todo para nosotros porque cambian quienes la componen en el tiempo. La Iglesia cambia generacionalmente. No es lo mismo que Jesucristo esté en la tierra antes de la resurrección y la asunción que no esté. No es lo mismo los que estaban a principios del siglo XIX que después. La Iglesia insiste en que ella tiene una dimensión escatológica en la que la composición de la Iglesia es la de todos los hombres unidos a Cristo a lo largo de toda la historia. Es decir, todos aquellos que han querido acoger la salvación que Él ha traído. Eso significa que esa es la dimensión, diríamos, atemporal de la Iglesia. Pero la que nosotros vemos, desde el punto de vista histórico, es la dimensión temporal. Vemos los hombres y las mujeres que están hoy, aquí y ahora, en el mundo, lo que la Iglesia suele llamar la Iglesia militante. Por eso, mirar a Karol Wojtyła es mirar a la historia de la Iglesia en un momento generacional de la vida de la Iglesia muy concreto. Y lo que nos queremos preguntar es justamente cómo fue Karol Wojtyła hijo de su tiempo y cómo cambió su tiempo, en qué se manifiesta en él, que es un hombre del siglo XX, y en qué se manifiesta en él el afán de cambiar el siglo XX y de cambiar el rumbo que sigue la humanidad. Nos hemos apoyado para eso en un libro que hemos recomendado como lectura a todos los participantes en esta sesión, en esta jornada, titulado Memoria e Identidad, reflexiones al filo del tercer milenio, que tiene un sentido de reflexión sobre qué historia ha conocido Juan Pablo II y cómo la interpreta. La cuestión tiene un marco concreto que son los años 70 del siglo XX, que es cuando Juan Pablo II empieza a tener un relieve público mundial. Los años 70 del siglo XX fueron la culminación de un gran cambio. Podemos decirlo con la terminología de los franceses, que para esto son extraordinariamente capaces, ¿no? Ellos llamaron los 30 años siguientes al final de la Segunda Guerra Mundial los 30 glorieux, ¿no? Los 30 años gloriosos. Realmente el comienzo fue muy poco glorioso, fue un desastre. Francia estaba casi hundida a la altura del año 47, al borde de una revolución. Pero luego el crecimiento que se produjo, la estabilidad política que hubo, con baches, porque el bache de Francia, por ejemplo, en el año 58 fue tremendo, el crecimiento de las facilidades de vida, del bienestar de la gente, lleva a que se consideren estos años años de mejora continuada. Mejora continuada que toca techo en el año 70, en la década de los 70, concretamente a partir de la revuelta de mayo del 68, que parece impugnar toda la cultura anterior, y de las consecuencias económicas de la guerra del Kipur en 1973-74, que degeneran en una crisis económica que se va a hacer global, pero que sobre todo golpea a Occidente al subir de una manera inesperada y muy aguda los precios del petróleo. Esto condujo a una serie de cambios que tenían, por un lado, una dimensión cultural que es la más importante, la que pervive todavía hoy de forma más clara, que es, tras una revolución de las expectativas que hacía pensar que se podía pensar un mundo todavía mejor que el que habían pensado la generación después de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que nace en Estados Unidos y lo que estalla en Francia en 1968, el triunfo de la mentalidad anarco-individualista en lo individual y en parte en lo social,
Esto crea una especie de ruptura dentro de las sociedades occidentales que las divide profundamente entre quienes piensan que esto es una insensatez, en parte infantil, como poco inmadura, por parte de una generación que se cree tributaria de cualquier bien sin hacer ningún esfuerzo, y por otra parte los que piensan que los esfuerzos se verán continuar y que a nadie se le da nada gratis, y que esa idea de que todo lo bueno les es debido no es más que una ensoñación quimérica. Todo esto, mientras ocurre en Occidente, tiene del otro lado, y esto es típico de los años de la Guerra Fría, un modelo alternativo, el modelo socialista o modelo comunista, como es conocido en Occidente. Modelo socialista que está en estos momentos alcanzando la cima de su prestigio y sobre todo la cima de su poder mundial. La Unión Soviética avanzó en su aceptación en Europa en estos años. El Acta Única de Helsinki parecía la culminación de toda su maniobra para conseguir hacer de Europa su patio de dominio, ¿no? Su hemisferio de control, que venía siendo su objetivo desde hacía tiempo. Todo el mundo, de acuerdo, sí, pero especialmente Europa. Y grandes triunfos en América. El cubano se amplía a Nicaragua en estos años. En Asia, donde consiguen aplacar el esfuerzo chino y tienen en Vietnam un éxito resonante frente a los Estados Unidos, y especialmente en África, donde se produce una ampliación de la influencia socialista impresionante. Sin embargo, esto no significó que las democracias se hundieran. Al contrario, se suele considerar los años 70 el comienzo de una tercera ola democratizadora que tiene por símbolo a Grecia, Portugal y España en los años centrales de la década de los 70. Estados Unidos, mientras tanto, estaba intentando conseguir una vida pacífica en la relación con la URSS mediante ese empate del entendimiento, de la mutua destrucción asegurada, pero al mismo tiempo de las relaciones dentro de los acuerdos SALT, de limitación de las armas estratégicas, garantizar que no habrá una guerra y repartirse el mundo entre los dos bloques. Lo que más influyó de todos esos cambios de los 70 fue el cambio en los modos de vida, la herencia que dejó 1968, esa mentalidad anarcoindividualista, especialmente en el ámbito de la vida sexual y familiar. Fueron estos años los que desencadenaron unas nuevas políticas que van a estar simbolizadas por la generalización de la aprobación del divorcio sin causa, de la despenalización del aborto, de la financiación de la contracepción y de una consecuencia casi inmediata que tiene todo esto, que es una fuerte caída demográfica y una revolución sexual que viene a afirmar más o menos que el sexo no es más que un instrumento de placer que puede ser considerado sin ningún tipo de prevención de otro estilo, como si no implicara nada para la persona la revolución sexual, nada más que lo que puede implicar quizá en la práctica de un deporte. Esto, que es una evidente falsedad y que va a tener consecuencias hasta nuestros días, la sigue teniendo y de manera muy importante, es uno de los vectores de cambio social más importantes de entender para comprender cómo cambió el mundo a finales del siglo XX. Junto a esto tenemos una urbanización generalizada, ya masiva, que convierte el campo en una actividad residual en todos los países occidentales, y una generalización de la urbanización que va acompañada de la moda contestataria al mismo tiempo que de un gran apego al bienestar. Esto parece una contradicción y en parte lo es, pero se vivió así. Y todo esto va acompañado de una secularización acelerada. De alguna manera, en la medida en que se confía cada vez más en un Estado que se dice capaz de garantizar, si no la felicidad, sí el bienestar de todos sus ciudadanos, un Estado que es calificado como Estado-providencia, como una especie de sustituto de sucedáneo de Dios, al mismo tiempo esto crea una confianza grande que es complementada por un sentimiento difuso de deseos de igualdad y de solidaridad, pero que no va a aportar nada que tenga que ver con la religión. Es más, procurará apartar la religión. En todo caso, se mira a religiones alternativas en Occidente, ¿no? La inspiración de los Beatles en el mundo asiático, por ejemplo, es un símbolo de esta especie de búsqueda de un misticismo vago y de creaciones de lo que podríamos llamar religiones a medida. Esto podría pensarse, sería característico de sociedades muy satisfechas, pero no estaban tan satisfechas. De entrada, la drogadicción, empieza a ser una enfermedad, sobre todo de la juventud y luego también de las edades adultas, cada vez más generalizado en el mundo occidental, lo que indica que se está buscando un atajo para alcanzar
de alguna manera un paraíso. Y otro atajo para alcanzar el paraíso político de los que no están en absoluto de acuerdo con lo que está ocurriendo en Europa en esos momentos es el terrorismo. Hablaremos de ello también más adelante. ¿Cómo estaba la Iglesia en estos años? ¿Cuál era la situación? Pues la situación de la Iglesia era francamente difícil. Voy a poner un ejemplo que quizá nos ayude a entenderlo. Pablo VI, un papa de formación intelectual del norte de Italia, milanés, muy culto, admirador del filósofo Maritain, un hombre que había procurado estar lo más abierto posible a la cultura contemporánea, se enfrenta en estos años con un gran cambio. En el momento en que él se pronuncia, en 1968, en el verano de 1968, sobre la moral sexual y dice que la contracepción producirá una destrucción de lo más sagrado de la persona y de lo más importante de las familias, que no es posible la separación de la sexualidad, la procreación y la afectividad, en el momento en que se pronuncia firmemente sobre esto, Pablo VI es echado al ostracismo por la opinión pública francesa, que antes le admiraba profundamente como un papa muy influido por la cultura francesa. De alguna forma, dentro de la Iglesia había una crisis que estaba enraizada en la idea de que la Iglesia había perdido la oportunidad de entenderse con la modernidad y que estaba perdida porque no se había aliado con el gran motor de los tiempos modernos, con el racionalismo, con la técnica que era capaz de transformar de verdad el mundo, porque se había quedado anclada defendiendo cosas como esta de la moral sexual, que no tenía ningún sentido defender ya con los nuevos medios técnicos que se tenían, por ejemplo, la píldora anticonceptiva. De alguna manera, para algunos cristianos, para algunos católicos en concreto, se había llegado a la idea de que lo mejor que se podía hacer era romper con el pasado para alcanzar la autenticidad cristiana. Y si se rompe con el pasado, lo que se tiene a continuación es el afán de imitar las modas contemporáneas, ¿no? En concreto, como la moda más fuerte en ese momento era el socialismo marxista se convirtió para muchos cristianos occidentales en la alternativa a las ideas cristianas que habían vivido hasta ese momento. Esto no le ocurrió a todos los cristianos y por eso la Iglesia estaba muy duramente dividida en aquellos años, entre los que eran partidarios de una postura y los partidarios justamente de la otra, de una fidelidad a la tradición al mismo tiempo que se hacía una renovación. Un escritor francés, Jean Delumeau, escribió un libro que tiene el significativo título de Le christianisme va-t-il mourir? ¿Va a morir el cristianismo? Lo cual no parecía precisamente un mensaje de esperanza ni un balance de grandes triunfos en la época. Jost Weigel, uno de los autores de las mejores biografías de Juan Pablo II, escribe: en 1978 la situación en la Iglesia Católica era tensa y enconada, iba a la deriva en Roma y vivía en la agitación en el resto del mundo. Y en esas circunstancias llegamos a 1978, cuando fallece Pablo VI, al que vemos a la derecha arriba en la imagen, y le sucede Albino Luciani, el patriarca, cardenal, arzobispo patriarca de Venecia, que va a estar en el solio pontificio 33 días, ¿no? El día 29 de septiembre fallece y se celebra un nuevo cónclave. Este fue un año con 3 papas, un año muy sorprendente para los que lo vivimos. En concreto, recuerdo cómo yo lo viví, fue muy sorprendente. Yo no recordaba la experiencia de ver morir un papa y de repente vi morir a 2. Y el segundo elegido fue Karol Wojtyła, un hombre cuyo nombre, cuando lo oímos decir por televisión, recuerdo que nos evocaba más África que otro país. Y de repente nos enteramos de que había un polaco en San Pedro, que estaba a la cabeza de la Iglesia, un polaco. Por primera vez desde hacía más de 400 años no era italiano el Papa. ¿Qué característica tenía este Papa desde el punto de vista de esas ideas que acabamos de ver que dividían a la Iglesia en cuanto a su relación con la modernidad, por ejemplo? Pues bien, la idea que tenía Juan Pablo II es, en primer lugar, que no tenía ningún miedo a que las ideologías contemporáneas consideraran que lo que él decía o que lo que el cristianismo decía estaba fuera de lugar. Hacía mucho tiempo que vivía bajo ideologías contemporáneas que no hacían más que afirmar que el cristianismo estaba fuera de lugar. Los nazis lo habían dicho los comunistas, pero esto a él le daba completamente igual. Él tenía que seguir siendo cristiano bajo un régimen comunista. Y justamente esta era la gran diferencia.
Esa falta de miedo es la que él transmite de manera inmediata en la primera misa de inauguración de su pontificado, que se produce pues justamente hace ahora, bueno, no soy capaz de calcular los años, pero vamos, estamos prácticamente en un aniversario, porque fue un 22 de octubre del 78, él proclama, ¿no?, con una llamada que impresionó a todos: hermanos y hermanas, no tengáis miedo de acoger a Cristo y aceptar su potestad. No temáis, abrid más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo. Y continuaba con un mensaje ambicioso: abrid a su potestad salvadora los confines de los estados, los sistemas económicos y los políticos, los extensos campos de la cultura, de la civilización y del desarrollo. No tengáis miedo. Cristo conoce lo que hay dentro del hombre, solo Él lo conoce. Con frecuencia el hombre actual no sabe lo que lleva dentro, en lo profundo de su ánimo, de su corazón. Muchas veces se siente inseguro sobre el sentido de su vida en este mundo, se siente invadido por la duda que transforma en desesperación. Permitid, pues, os lo ruego, os lo imploro con humildad, y con confianza, permitid que Cristo hable al hombre. Solo Él tiene palabras de vida, sí, de vida eterna. En definitiva, un mensaje que habla fundamentalmente del sentido y de la esperanza que hay en Cristo. Y esto lleva a Juan Pablo II a tomar la iniciativa con una naturalidad completa en el deseo de difundir el mensaje del Evangelio, sin preocuparle en absoluto si le va a gustar o no a los que son los líderes de las modas dominantes. Ese es el gran cambio. Junto a esto hay otro gran cambio, que es la manera de ser papa. No habíamos visto nunca un papa que viajara tanto, un papa que hablara tanto, un papa tan presente en los medios de comunicación. A Pablo VI, ya os he dicho, prácticamente se le había hecho desaparecer de los medios de comunicación a partir de un cierto momento, especialmente en Occidente, no digamos en los países socialistas o en los que no tenían tradiciones cristianas. Pues Juan Pablo II hizo el papado un acontecimiento literalmente mundial. Fue el segundo pontificado más largo de la historia. Estuvo 26 años gobernando la Iglesia, casi 10.000 días. Recorrió más de 1.040.000 kilómetros, es decir, más de 3 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Se entrevistó con 1.600 jefes de Estado o gobierno. Visitó 140 países y 1.022 ciudades. Y se dirigió a audiencias de lo más variado. Gentes de todas las clases sociales, de todas las razas, de todas las culturas prácticamente, tuvieron la oportunidad por primera vez en la historia de escuchar directamente, personalmente, al vicario de Cristo en la tierra hablar. Se calcula que le escucharon en sus más de 19.000 discursos 17 millones de personas en Roma y más de 250 millones de personas en otros lugares del mundo. Sus obras no son escasas, podríamos pensar, habló mucho, escribiría poco. Sus obras ocupan 56 volúmenes. Esto sucedió a finales del siglo XX y es normal que esta transformación del papado se ocurriera a finales del siglo XX cuando había tantas facilidades de comunicación, mayores que en el resto del tiempo vivido en la historia. Lo sorprendente es que esto le ocurriera a un papa, que fuera un papa el hombre más popular del planeta en el último tramo del siglo XX, ¿no? Y esto, en parte, venía como consecuencia del tipo de actitud que traía Juan Pablo II del mundo en el que había vivido. Él había vivido en un mundo culturalmente y políticamente incómodo toda su vida. Y esto es lo que querría ahora destacar. Ahí le vemos en las obras de una iglesia, la iglesia de Nova Huta, junto a Cracovia, que era una ciudad que había sido creada por las autoridades comunistas del país para ser una ciudad perfectamente atea, ciudad en la que los obreros se habían rebelado construyendo una iglesia. Y ahí estaba el arzobispo de Cracovia apoyando a los constructores. Hagamos un repaso de la incomodidad de la vida de Juan Pablo II. Ha nacido en 1920 en una Polonia que acaba de recuperar la independencia, conoce la invasión de su país por la Alemania nazi y cuando lo invaden deja de ser un estudiante y se convierte en obrero de una cantera en Cracovia, donde se ha trasladado desde su Wadowice natal, y cuando está trabajando como obrero e inmerso en la resistencia cultural de la época, decide hacerse sacerdote. Él había tenido siempre una vida espiritual intensa, aprendida de sus padres. Voy a contar una anécdota que es, creo que, ilustrativa de cómo fue de incómoda con respecto a las autoridades la vida de Juan Pablo II. Cuando él está en Cracovia trabajando en la cantera, se produce la liberación, entre comillas,
de Cracovia por parte del Ejército Rojo. Es decir, entraron las tropas soviéticas para liberar de los alemanes a Cracovia en el año 45, en los primeros meses de 1945. Cuando entraron, una de las cosas que hicieron fue tomar nota de quién estaba allí, y los servicios de inteligencia soviéticos, que funcionaba bastante bien, localizaron en la cantera a varios seminaristas. Y en Cracovia, un seminario que funcionaba de espaldas a las autoridades nazis hasta ese momento. Hicieron la lista de los 18 seminaristas que encontraron en aquella cantera y decidieron enviarlos a un campo en Siberia, donde murieron todos. Solo hubo uno que se salvó de ser enviado a Siberia, y se llamaba Karol Wojtyła. Se salvó porque hablaba ruso. Su madre era de origen ruteno y él era capaz de servir como intérprete de ruso, y le salvó esto. Se salvó de la muerte, diríamos, la muerte provocada que tuvieron por la autoridad política que tuvieron sus compañeros de seminario, algunos de ellos, por una especie de milagro que fue consecuencia de algo no querido por él, su capacidad de entender y de expresarse en ruso. Continuó, por tanto, adelante, a pesar de la oposición de los comunistas al catolicismo. La Iglesia Católica tenía tal fuerza en Polonia que no se atrevieron a ponerla directamente fuera de la ley ni a perseguirla de una forma sistemática, porque hubiera significado vaciar el país prácticamente, o al menos en un alto porcentaje. Y Karol se ordena sacerdote en el 46, es nombrado obispo en el 58 y en el año 1967 es nombrado cardenal de la Iglesia Católica, con lo cual viaja con una cierta frecuencia a Roma, procura hacerlo a través de Alemania cuando puede, cosa interesante para un polaco que se siente profundamente europeo, como todos los polacos, o como la mayor parte de ellos, y es un hombre que participa muy activamente en el Concilio Vaticano II. Es decir, es un hombre acostumbrado a vivir bajo un poder político opresivo que ha estado interesado en separarlo de este hombre que vemos a su lado, que es el cardenal primado de Polonia, Stefan Wyszynski, el beato Stefan Wyszynski, ¿no?, que ha vivido una política insidiosa que está intentando siempre de alguna manera corromper su vida espiritual y que está dispuesto a llevarle hasta la muerte, si hiciera falta. De alguna forma, Karol Wojtyła ha conocido los totalitarismos más agresivos del siglo XX. Hay muy pocas personas que hayan vivido bajo el yugo nazi y bajo el yugo comunista. Lo normal es haber vivido bajo uno o bajo otro para millones, pero unos pocos han vivido en la intercesión de estos. Y él, que ha vivido ahí, está convencido de que todas esas ideologías totalitarias, nacidas de la modernidad también, no están asentadas sobre la verdad acerca del hombre y que, por tanto, no pueden durar. Y esta es una convicción histórica muy clave en él. Es que está convencido de que eso no se sostiene. Y cuando viene a Occidente a trabajar desde Roma, se encuentra con una nueva utopía atea, el consumismo materialista y el ideal secularizador en las sociedades del bienestar y la abundancia, esto que hemos descrito antes. No todos en Occidente eran así, había muchos que seguían siendo cristianos, que tenían una visión trascendente, pero cada vez más, masivamente, la gente se iba adhiriendo a esta nueva adoración del dios Mammón, del dios de las riquezas. Y de la misma forma tuvo que enfrentarse a soluciones atajo, a las soluciones violentas, ¿no? Por ejemplo, las guerrillas revolucionarias o, por ejemplo, la mafia. Es fortísimo su enfrentamiento con ese no matarás, ¿no? En definitiva, en el conjunto mundial, también Juan Pablo II, perdón, van a perdonarme que beba algo, también Juan Pablo II se tiene que enfrentar a un falso dilema. La cuestión de que hay que optar entre el mundo capitalista, y en parte su utopía, y el mundo comunista y su utopía. Pues bien, Juan Pablo II no mira como una posibilidad adherirse a uno de esos dos campos incondicionalmente. Su punto de referencia siempre es justamente Jesucristo. Y lo que se pregunta en Memoria e Identidad, que es una pregunta históricamente muy fuerte e interesante, es, bueno, ¿cuáles son los límites del mal? Él ha vivido continuamente intentando resistir al mal toda su vida y se pregunta dónde está, si el mal puede acabar triunfando de alguna forma. Y su respuesta, que tiene mucho que ver con la historia religiosa de Polonia y con Santa Faustina Kowalska, es: la misericordia de Dios es la que limita la presencia del mal en el mundo.
No es una respuesta dulce, no es que diga, no, los males algún día los expulsaremos. No, no. Lo que dice es, no, los males van a estar siempre ahí, pero Dios no va a permitir que terminen de ahogarnos, ¿no? El comunismo, el nazismo, la utopía materialista del capitalismo consumista, la secularización, no van a acabar haciendo el mundo a su medida. John Lewis Gaddis escribe sobre esta cuestión, dice, el Papa había sido actor antes de convertirse en sacerdote. Su retorno triunfante a Polonia en el 79 reveló que no había perdido ninguna de sus habilidades teatrales. Pocos guías de su época se le igualaban en la capacidad de usar palabras, gestos, exhortaciones, rechazos, incluso bromas para mover los corazones y las mentes de los millones que lo vieron y escucharon. Al mismo tiempo, un individuo único, mediante una serie de desempeños dramáticos, estaba cambiando el curso de la historia. Esto en un sentido era apropiado, porque la Guerra Fría misma era una especie de teatro donde las distinciones entre ilusiones y realidad no eran siempre evidentes. Presentaba grandes oportunidades para que los grandes actores desempeñaran grandes papeles. Esto es una gran verdad, no cito más a Gaddis para abreviar mi intervención. Juan Pablo II supo hacer despertar a una manera distinta de entender la historia como se estaba viviendo en su tiempo. Uno de los puntos clave en él, y se ve en el libro Memoria e Identidad, es que él no considera ni la fuerza militar, ni la fuerza económica, ni la fuerza tecnológica los motores de los cambios en la vida de los hombres, sino la cultura, ¿no? Con esa cita suya de un discurso en la UNESCO, el futuro del hombre depende de la cultura. Sí, la paz del mundo depende de la primacía del espíritu. Y por eso es un asunto clave en él esta idea de que no hay cultura humana sin primacía del espíritu. Bien, Juan Pablo II tiene que enfrentarse a esta crisis en Occidente, que es una crisis en la cual, resumiéndolo mucho, se ha generalizado entre algunos católicos la idea de que hay que ceder a la idea racionalista y apartar de alguna manera la fe. La fe sería como una especie de vergüenza frente al racionalismo, porque lo que no se pueda demostrar racionalmente no debe ser en absoluto creído, ¿no? Y en cambio, los creyentes lo que sostienen es la fe es ciertamente un misterio, pero aporta a nuestro conocimiento lo que la razón no puede alcanzar. Fe y razón juntas sí que pueden tener una comprensión del mundo más acabada. Todo esto había llevado a un sector de católicos a renunciar, como dije antes, a la tradición, como avergonzados de lo anterior, y a descubrir en el fondo el nuevo Mediterráneo de las ideologías contemporáneas. Juan Pablo II, en cambio, valoraba la tradición y la innovación. Y tenía una gran ventaja histórica que quería destacar también, que es el país del que venía. El país del que venía no le ocurría, como por ejemplo le ocurre a Francia o le ocurre a España, que han tenido un pasado glorioso que parecen haber perdido, y un pasado glorioso en el que la religión tenía un papel muy importante y ahora el papel ha disminuido. No, Polonia no había vivido un momento canónico en su historia, no tenía una especie de siglo de oro perfecto que añorar. Había tenido que combatir tantas veces por mantenerse como tal que tenía una idea de sí misma como una historia en peregrinación, de alguna manera, continuamente amenazada. De alguna forma eso creo que aparece, lo podemos hablar luego en el debate, en la idea que Juan Pablo II tiene también de la historia del mundo, ¿no? De esa pregunta suya por hasta dónde puede llegar el mal. ¿Puede hacernos desaparecer como Polonia ha desaparecido a veces? Sí, pero eso no debe llevarnos a pensar que no podamos reaparecer, que el bien no vaya a reaparecer. Eso parece estar ahí, mientras que en la historia de otros países no está. Su vida había sido una especie de contradicción, diría yo, entre su esperanza de la conquista del bien y la realidad que se resistía a reflejarla aquí y ahora en su mundo. Y sin embargo, aunque le tocó ver que su esperanza no se cumplía, no dejó de creer que eso podía realizarse, porque no trabajaba para hoy, como era el caso de los poderes políticos, podríamos decir, sino para mañana y para siempre, de alguna manera, para más allá del tiempo, pero queriendo cambiar el presente y aprendiendo del pasado. De alguna forma, Juan Pablo II creo que rompe con el supremacismo racionalista, ¿no? Se plantea que la cultura es fundamental en toda la vida social, también para las creencias, pero insiste en que la cultura es algo más que las técnicas de los especialistas, que el racionalismo de los académicos. La cultura es la vida de toda la gente, también la gente sencilla, y por eso le da una gran importancia a la religiosidad sencilla de toda persona.
y a la cultura, a las canciones, al modo de vivir, al modo de razonar de cualquier persona. Y tiene confianza en el ser humano, en ese sentido, y confía en esa transmisión de la fe. La vida de los fieles, por eso vendrá a decir este Papa, es tan importante para entender la religión como las opiniones de los teólogos. No se puede hacer que la Iglesia dependa solo de la reflexión teológica. Es algo más. La Iglesia depende sobre todo de la vida espiritual, de la religiosidad y de los santos. De alguna forma, su impulso de muchas causas de beatificación y canonización tienen que ver con esto, con la idea de proponer las vidas de cristianos que han manifestado cómo se puede vivir de una manera ilusionante, esperanzadora, vital y que hace de verdad feliz, aunque se atraviese por dificultades. Cuando Juan Pablo II visita la patria del racionalismo, Francia, les dice algo muy interesante también desde el punto de vista histórico. Esta nación, Polonia, de la cual soy hijo, no es extraña para vosotros. Sobre todo en los periodos más difíciles de su historia, ha encontrado en vosotros el apoyo que tenía necesidad. Los principales formadores de su cultura y los portavoces de su independencia. Les da las gracias a los franceses por el apoyo histórico. No puedo dejar de recordarlo en este momento. Hablo de ello con gratitud. Hoy, en la capital de la historia de vuestra nación, quisiera repetir estas palabras que constituyen vuestro título de orgullo, hija primogénita de la Iglesia. Y al repetir este título, quisiera adorar con vosotros el misterio admirable de la providencia. Quisiera rendir homenaje al Dios vivo que, actuando en los pueblos, escribe la historia de la salvación en el corazón del hombre. Esta historia es tan vieja como el hombre. Se remonta incluso a su prehistoria. Se remonta al comienzo. Lo que Cristo dijo a los apóstoles, id, enseñad a todas las naciones, lo había confirmado a lo largo de la historia de la salvación y a la vez anunciado esta etapa particular, la última etapa. Así pues, para concluir, permitidme preguntaros, y ahora pregunto a los franceses, Francia, hija primogénita de la Iglesia, ¿eres fiel a las promesas de tu bautismo? Permitidme preguntaros, Francia, hija de la Iglesia y educadora de los pueblos, diríamos, punta de lanza de la racionalidad, ¿eres fiel para el bien del hombre a la alianza con la sabiduría eterna? Es esto, perdón, es esto que decía al principio, es esta incomodidad que él no teme poner de relieve de lo temporal junto a lo eterno. Bien, Francia, muy bien cómo razonas. ¿Y eres fiel a tu dimensión eterna? Esto dicho en sociedades que habían desterrado poco a poco, casi insensiblemente, a Dios para colocar en su lugar los nuevos dioses, el dinero, la seguridad, el bienestar, el placer, resultaba un signo de contradicción, y eso fue Juan Pablo II para su tiempo. El nuevo dogma que había en Occidente era que solo había dos reglas de conducta válidas: el poder como norma de la organización de la vida pública y el placer como norma de organización de la vida privada, que se debían combinar en las dosis más altas posibles uno y otro, tratando de evitar la destrucción. Juan Pablo II, en cambio, afirma una cosa muy distinta. Sin trascendencia, los hombres serán esclavos de los nuevos dioses que ellos mismos fabrican con su tecnología o con sus finanzas. ¿Seremos esclavos de la tecnología o seremos esclavos del dinero? Y eso, curiosamente, en nuestros días es todavía más claro que cuando Juan Pablo II lo decía. Es como si se viera la boca con dientes de acero de esos dioses que están dispuestos a tragarnos si nos entregamos a ellos sin tener en cuenta ninguna dimensión más allá de este mundo en nuestras vidas. Jesucristo sería, por tanto, el garante de que el hombre sea plenamente hombre. Y Juan Pablo II ofrece una alternativa a las sociedades occidentales y ofrece una alternativa a las sociedades comunistas. Una sociedad que esté asentada en una cultura apoyada en la dimensión trascendente y en Jesucristo, en el misterio de la encarnación, ¿no? De ahí que rechace la sexualidad como un instrumento de puro placer y hable sobre todo de una teología del cuerpo, de buscar la plenitud del hombre en la relación entre varón y mujer íntegra, comprometida, única en el matrimonio, ¿no? Que hable de un nuevo humanismo de defensa de la vida, especialmente de los más débiles, y que hable de la primacía del ser sobre el tener, llamando a una nueva evangelización. De ahí que rechace las tentaciones de hacer una revolución cristiana en nombre de los pobres en América Latina, o de hacer una revolución nacionalista de los católicos del IRA en el Lúster o del terrorismo de ETA en el nacionalismo separatista vasco en España. ¿Y cómo consigue oponerse a esto? Pues mostrando otros ejemplos, mostrando, por ejemplo, todo el razonamiento que él ha hecho en la teología del cuerpo de cómo ser feliz viviendo castamente el sexo.
o el ejemplo de cómo resistir a una dictadura opresiva mansamente, como ha vivido la Iglesia del Silencio en los países comunistas. De alguna manera, su rechazo de toda violencia aparece simbolizado cuando él sufre el ataque violento de los que querían acabar con su vida aquel 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro en Roma, que aparece justamente al final de Memoria e Identidad. ¿Cuáles eran los objetivos de esa nueva cultura de Juan Pablo II? Creo que podemos resumirlos como en 3 puntos, ¿no? Apoyarse en la tradición mejorándola para construir, seguir construyendo esa cultura cristiana que nunca terminará de construirse, fomentar un nuevo humanismo trascendente frente a la deshumanización secularista, una cultura del cuerpo en la que el cuerpo sea valorado adecuadamente, y favorecer la erradicación de la violencia y el odio en la vida política y social. Y los medios para conseguir estos objetivos serían la recuperación de la conciencia de la identidad cristiana, es decir, la presencia de cristianos que dieran un testimonio creíble en el mundo. Esto es lo que aparece muy claramente en un discurso que da precisamente aquí en España al final de su viaje a nuestra tierra en 1982. Ahí explica qué entiende él por una sociedad cristiana que es fiel a sus raíces. La historia de la formación de las naciones europeas, decía en aquella homilía en Santiago de Compostela, va a la par con su evangelización, hasta el punto de que las fronteras europeas coinciden con las de la penetración del Evangelio. Después de 20 siglos de historia, no obstante los conflictos sangrientos que han enfrentado a los pueblos de Europa, y a pesar de las crisis espirituales que han marcado la vida del continente, hasta poner a la conciencia de nuestro tiempo graves interrogantes sobre su suerte futura, se debe afirmar que la identidad europea es incomprensible sin el cristianismo y que precisamente en él se hallan aquellas raíces comunes de las que ha madurado la civilización del continente, su cultura, su dinamismo, su actividad, su capacidad de expansión constructiva también en los demás continentes, en una palabra, todo lo que constituye su gloria. Y todavía en nuestros días el alma de Europa permanece unida porque además de su origen común tiene idénticos valores cristianos y humanos, como son los de la dignidad de la persona humana, del profundo sentimiento de justicia y libertad, de laboriosidad, de espíritu de iniciativa, de amor a la familia, de respeto a la vida, de tolerancia y de deseo de cooperación y de paz, que son notas que la caracterizan. Sin embargo, no ocultaba lo que había de dificultades en la historia europea, marcada por las consecuencias de ideologías secularizadas, sobre todo en la Europa actual, que van desde la negación de Dios en el mundo comunista o la limitación de la libertad religiosa a la preponderante importancia atribuida al éxito económico respecto a los valores humanos del trabajo y la producción en el mundo capitalista, desde el materialismo y el hedonismo que atacan los valores de la familia prolífica y unida, los de la vida recién concebida y la tutela moral de la juventud, a un nihilismo que desarma la voluntad de afrontar problemas cruciales como los de los nuevos pobres, emigrantes, minorías étnicas y religiosas, recto uso de los medios de información mientras arma las manos del terrorismo. Europa aparece dividida no tanto ni principalmente por razón de las divisiones sucedidas a lo largo de los siglos. Y aquí dice algo que me parece clave en su mensaje. No es la herencia de las divisiones europeas lo más grave, sino la defección de bautizados y creyentes de las razones profundas de su fe y del vigor doctrinal y moral de esa visión cristiana de la vida que garantiza equilibrio a las personas y comunidades. Es decir, bueno, y viene la llamada de Juan Pablo II, que aunque voy ya un poco avanzado en el tiempo, me voy a permitir leer porque es una llamada impresionante. Dice: por esto yo, Juan Pablo, hijo de la nación polaca, que se ha considerado siempre europea por sus orígenes, tradiciones, cultura y relaciones vitales, eslava entre los latinos y latina entre los eslavos, yo, sucesor de Pedro en la sede de Roma, una sede que Cristo quiso colocar en Europa y que ama por su esfuerzo en la difusión del cristianismo en todo el mundo. Yo, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal, desde Santiago, te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte. Sé tú misma. Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces. Revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes. Reconstruye tu unidad espiritual en un clima de pleno respeto a las otras religiones y a las genuinas libertades. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No te enorgullezcas por tus conquistas hasta olvidar sus posibles consecuencias negativas. No te deprimas por la pérdida cuantitativa de tu grandeza en el mundo o por las crisis sociales y culturales que te afectan ahora. Tú puedes ser todavía faro de civilización y estímulo de progreso para el mundo.
Los demás continentes te miran y esperan también de ti la misma respuesta que Santiago dio a Cristo. Puedo. Y en esta llamada impresionante está en el marco de esta idea de Juan Pablo II. ¿Por qué Europa está atravesando un momento tan difícil y está tan dividida? Por la defección de los católicos. La falta de fe viva entre el pueblo creyente es el gran problema europeo. Cuando mira el viejo continente, lo que quiere es recuperar el vigor de la fe en el corazón de los europeos. En términos históricos, lo que preocupa a Juan Pablo II no es tanto el pasado, sino el mal de la hora presente. Que en la hora presente hay gente que es incapaz de ser fiel a Cristo, que no quiere ser fiel a Cristo. Y esto va a traer un problema más grave en Europa si no se corrige. Y él entiende, al contrario, que si los cristianos aportan su fe, se podrán alcanzar soluciones. Si no lo hacen, no habrá soluciones duraderas, no habrá cultura que se sostenga, que es lo que él había experimentado durante toda su vida. O se edifica sobre esto o estamos perdidos. Voy a contraponer esto a la opinión de un escritor francés que acaba de publicar este año este libro, Demain la France. Se llama Xavier Paty y él, la idea que tiene en el libro tiene que ver con los años que hemos considerado. Paty dice, en 1970 fallecen Mauriac, Michelet, símbolo caballeroso de la resistencia frente a los nazis, y Charles de Gaulle, cuyo 50 aniversario de su muerte se va a conmemorar ahora el día 9. Paty recuerda en la portada de su libro, en la frase que lo introduce, un verso de Charles Péguy. A las 4 virtudes cardinales, la política. A las 3 virtudes teologales, nuestra mística. Y lo que viene a decir Paty es, ¿qué nos pasa a los franceses? ¿Qué le pasa a Francia? Y podríamos decir, ¿qué le pasa a Europa? Que hemos perdido a Dios, que no tenemos un fundamento trascendente en el que apoyar nuestro futuro y nos estamos hundiendo. En lugar de fe, hemos perdido la fe teologal y tenemos identidad. Nos hemos vuelto brutales. Rechazamos al inmigrante, nos resulta sospechoso el otro, pero ya no solo el inmigrante, el que no piensa como nosotros. Nos dividimos continuamente. La identidad se convierte en algo duro, en algo que es incapaz de convivir. En lugar de esperanza tenemos decadencia. Cada vez nos parece que iremos a peor. Y acertamos y se convierte en una profecía autocumplida. Y en lugar de caridad tenemos populismo. En lugar de hacer como Cristo, que eleva al pobre, que le da la dignidad que le ha dado la Iglesia a los pobres durante siglos, los utilizamos para hacer política. Hacemos mercadería de la compasión por el pobre. Paty hace una reflexión que me parece muy interesante, muy sugerente, sobre todo para compararlo con Juan Pablo II, y con esto voy a concluir. Juan Pablo II entendía que la secularización amenazaba con construir un mundo inhumano, un mundo en el que el tener o la fuerza prevalecería sobre el ser, sobre la dignidad de ser hombre y las consecuencias que esto tiene. La esencia de las soluciones cristianas para él no estaba ni en las ciencias, ni en las técnicas, ni en la primacía racionalista, sino en la fe. Contra la secularización, lo que había que demostrar era la validez de la fe para buscar soluciones a los problemas humanos en cualquier tiempo, también en el tercer milenio. Y esta es la misión de los cristianos. Y justamente por eso piensa que hay futuro en la medida en que haya cristianos dispuestos a estar comprometidos. La memoria sin fe, cuando leemos Memoria e Identidad, él habla de la importancia de la memoria, de recordar quiénes somos, pero la liga continuamente a la fe. Esto es lo que nos permite salvar esa dificultad que intuye, me parece que con gran acierto, Paty, ¿no? La memoria sin fe conduce a una identidad cerrada, que es políticamente dura y en una parte es inhumana. La memoria con fe facilita la limitación del ejercicio del poder terrenal, le pone un límite a la fuerza de los poderosos. Le contrapone una realidad que nunca podrán controlar, la realidad del espíritu. Podrán controlar nuestros cuerpos, pero no nuestros espíritus, como ocurría en el mundo comunista de una manera evidente o en el mundo nazi. Y por otra parte, el cristianismo abre el corazón de los hombres a los demás por medio de la caridad universal de Cristo. En un cristiano, por mucho que la memoria de la propia identidad, sea polaca, francesa, española o uruguaya, sea importante, esto no es algo que le impida saber que él es hermano de cualquier hombre de cualquier país y que tiene que preocuparse por él. Y por último,
tiene la limitación muy sana de pensar que no hay garantía de que podamos construir un mundo perfecto. Es decir, no vamos a construir una especie de utopía, esta vez católica, diríamos. Pero sí que tenemos la seguridad de que podemos seguir peregrinando y que apoyados en la fe y apoyados en Jesucristo hay camino para humanizar el mundo. Pero para esa humanización del mundo, parafraseando a Pautier y citando directamente a Juan Pablo II, nos será imprescindible abrir de par en par las puertas a Jesucristo y a las 3 virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Nada más. Muchas gracias.